Bienvenidos un sábado más a las catequesis, a la Escuela Diocesana de Oración, que desde la Capilla de la Adoración Perpetua de nuestra archidiócesis se emite para toda nuestra archidiócesis, pero también para todo el mundo a través de redes sociales, puesto que sois muchos los que nos seguís sábado tras sábado a través de Canal Diocesano, pero también a través de los diferentes medios de la archidiócesis. En esta semana en la que estamos metiéndonos en la Escuela Diocesana de Oración, conociendo, aprendiendo a orar, orando con los grandes testigos, con los grandes maestros de oración, testigos de la misericordia, vamos a adentrarnos en Damián de Molokai, también conocido como Padre Damián, cuyo nombre de nacimiento fue Joseph de Boester. Fue un misionero católico belga de la Congregación de los Sagrados Corazones que dedicó su vida al cuidado de los leprosos de la isla de Molokai. El Padre Damián es el patrón espiritual de los leprosos marginados, incluyendo a los enfermos de SIDA y del estado de Hawái. Es hijo de nacimiento de granjeros, estudió en un colegio católico y posteriormente ingresó como novicio de la Congregación de los Sagrados Corazones, siguiendo los pasos de su hermano Augusto. El 19 de marzo de 1864 llegó al puerto de Honolulu, en el interior de la ciudad de Honolulu, como misionero. Allí Damián fue ordenado sacerdote el 24 de marzo de 1864 en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Paz. Trabajó en varias parroquias de la isla de Oahu en la época en que el reino sufría una gran crisis sanitaria. Los nativos hawaianos se vieron afectados por enfermedades que importaron o introdujeron los comerciantes estadounidenses y europeos y los inmigrantes chinos que iban a trabajar en las plantaciones. Miles murieron por la gripe y la sífilis y por otras enfermedades que nunca antes habían afectado a los hawaianos. Esto incluyó la plaga de la lepra. Temeroso de que se esparciera la plaga, el rey segregó a los leprosos del reino, trasladándolos a una colina establecida para ellos al norte, que tomará el nombre de la Colina de la Muerte. En 1865 el Padre Damián fue asignado a esta misión para cuidar esta parte de la isla. En diciembre de 1884, mientras preparaba su baño, Damián observó que se había causado serias heridas en la piel al introducir sus pies en agua hirviendo, pero había sido incapaz de sentir dolor. De esa manera se dio cuenta de que se había contagiado de lepra. A pesar del descubrimiento, los residentes señalaban que el padre trabajó incansablemente construyendo cuantas casas pudo y planificó la construcción del programa que había creado para cuando él se hubiera ido. Su muerte llegó 5 años antes, en 1889, con 49 años de edad. Sus restos mortales fueron trasladados en 1936 a Bélgica y reposan en la iglesia de la congregación en Lobania. Cuando en 1959 Hawái se incorporó en el estado número 50 de los Estados Unidos, los representantes del pueblo hawaiano escogieron a Damián para que su estatua le representara en el Capitolio de Washington. Fue beatificado en 1995 y canonizado el 11 de octubre de 2009. Pues escuchemos atentamente las palabras que hoy nos dirige nuestro arzobispo respecto a este Padre Damián. ¿Cómo oraba el Padre Damián? ¿Cómo oraba el apóstol de los leprosos? ¿Cómo era la oración de este belga mundialmente conocido por esa isla, Hawái, donde él trabajó en una colina con los leprosos? Porque la Iglesia le invoca como santo, que son, dice un prefacio de la Misa de Difuntos, que los santos son los mejores hijos de la Iglesia y los intercesores seguros en el cielo. Todos hemos visto la película Molokai, y a mí me marcó, pues probablemente con 14 años,
leer El apóstol de los leprosos, un libro del padre de Unermann, sobre el padre Damián, que me marcó mucho la vida. Una biografía de santo muy bien escrita, sobre todo con muchísima narración poética, pero también real, donde se acercaba a la figura de este gigante de la caridad y del amor, que es el padre Damián, que ha sido, podríamos decir, recientemente canonizado y que ya el pueblo de Dios le tenía por santo. ¿Qué nos enseña en la oración este hombre? Es decir, ¿cuál era la oración, precisamente en nuestra escuela diocesana de oración, que tiene un objetivo muy sencillo pero muy concreto: aprender a orar orando? Nosotros no queremos quedarnos en teoría solo, ni en métodos, ni en palabras, sino por eso lo hacemos en este contexto de la adoración perpetua, porque queremos ayudar a que hagamos oración orando, a mirar como Él te mira, ¿no? He hecho un esquema muy sencillo de la oración del padre Damián, al que he leído mucho. Como sabéis, él era religioso, como nos ha explicado Alfredo, de la Congregación de los Sagrados Corazones. Era una persona con una profunda espiritualidad, muy enraizada en aquellos momentos en un país como Bélgica, que entonces era muy misionero. Tenía muchísimos misioneros por todo el mundo, como todos los países de Centro Europa. Pero ¿cuál sería la característica de su oración? Y yo voy a poner como 3 claves. También comenzamos este sábado el Adviento, por tanto creo que puede enraizar la oración de este hombre desde la esperanza. Pero yo diría estas 3 palabras como estos momentos de la oración de este hombre, ¿no? Primero, sería lo que llama San Pablo, y este lo vive: la caridad de Cristo nos urge. Es una oración que se hace un amor urgido por ir a los más pobres de los pobres, a misionar, ¿no? Él trata con Jesús como misionero de los Sagrados Corazones. Es el corazón de Jesús el que en su oración va metiéndose hasta lo más profundo de su corazón y de su alma, y le lleva a evangelizar. La caridad de Cristo nos urge. Esa sería como la primera clave que yo diría. La segunda es precisamente en el tiempo de Adviento, que es un tiempo de esperanza, una esperanza viva. O sea, lo que vive en su oración el padre de Molokai, este hombre que además, como nos han dicho, es patrono también de los leprosos, de la isla de Hawái, del estado de Hawái, también de los enfermos de SIDA, porque claro, los enfermos de SIDA en un momento se les identificó un poco como con los leprosos, que estuvieron pues como echados, como en las periferias, que dice el Papa Francisco, en la intemperie, ¿no? Los leprosos todos sabemos que era una enfermedad maldita, ¿no? Iban por todo, ha durado siglos, tiempo, y todavía en muchos lugares donde van diciendo leproso soy. Acordaros también de las escenas, por ejemplo, de San Francisco de Asís, ¿no? También con los leprosos, hasta que ves a aquel leproso sin rostro, ¿no? Y dice que es una de las claves también de su conversión. Por tanto, si la caridad me urge, que voy a explicarlo, la esperanza me tiene y me mantiene en vela, ¿no? Es decir, es un poco el tiempo de Adviento. El Cristo que ha venido, que viene y que vendrá, y que el hombre orante vive en la esperanza, como la vivió el padre Damián, el apóstol de los leprosos de Molokai. Cuando surgen los leprosos, una enfermedad que aparece, pues como hemos vivido tiempo de pandemias nosotros y no sabíamos, en aquellos momentos llegan muchos extranjeros a la isla y empieza a haber una enfermedad que es la lepra. Lo transmiten ellos, esa lepra. Y entonces, ¿qué hacen con estos hombres y mujeres leprosos? Los llevan aparte, a una colina, un sitio allí, y ahí los dejan aparcados, como estamos aparcando y a los mayores, por ejemplo, o estamos aparcando a tantas y tantas personas que no nos interesa, pues los aparcan allí, ¿no? Y en ese aparcamiento, ¿no? Pues el padre Damián se va a vivir con ellos. La esperanza de Cristo le lleva a estos hombres y mujeres leprosos a llevarles la esperanza. Y tercero,
el padre Damián vive una fe creativa. Cuando a veces se acusa a los cristianos, a los misioneros, a la Iglesia de muchas cosas o de algunas cosas, ¿no? Uno dice, si es que no ha habido nadie más creativo que el hombre de oración, que el contemplativo, que el hombre de Dios. Porque fijaros, en este sentido, mirando a Cristo, cómo hacemos nuestra oración, cómo hacemos esta escuela diocesana de oración que es muy práctica, aprendemos a orar orando, pues es una fe que se va intensificando en la vida de oración. Mirad, todos los que estáis aquí, el grupito que cuando tenemos y toca la escuela diocesana de oración, estéis haciendo vuestro turno, pues vuestra oración es vivir de fe, de esperanza y caridad. ¿No creéis que vuestra oración es otra cosa? Ejercéis la caridad con Cristo, con los demás, que lo notan cada vez que venís a orar, lo bien que os encontráis y el bien que hacéis, y también con vosotros mismos, porque necesitamos también orar para que nosotros podamos vivir en paz, con alegría y con gozo. Eso es un poco lo que venimos a la oración, pero es un tiempo también de esperanza. A mí, cuando a veces me viene una persona que tiene una profunda crisis de cualquier tipo, y sea quien sea, la primera pregunta que le hago es, ¿cuánto tiempo hace que no oras? ¿Cuánto tiempo hace que no tienes sintonía con Cristo? ¿Cuánto tiempo hace que no vives la Eucaristía, que no tienes sintonía con Cristo, que no haces oración? ¿Por qué? Porque quien no reza está en estado de alto riesgo, decía el Papa Juan Pablo II. Quien deja la oración se pierde, decía Teresa de Jesús. Quien no hace oración pierde la esperanza. ¿Por qué? Porque la oración es la respiración de la esperanza. Está clarísimo. Y luego vivís de fe, porque estamos aquí y ¿qué contemplamos? Normalmente es pura y dura oración la que hacemos. Unos lo hacen de rodillas, otros se sientan, otros se ponen, si es muy larga la hora, de pie un momento para mirar al Señor. A veces casi no tenemos ni siquiera un resorte, a veces no tenemos ni un libro siquiera para poder rezar, otras veces sí. Estamos haciendo pura y dura oración delante de Jesús. ¿Y qué hacemos en ese rato que hacemos de oración? Pues lo que hacía el Padre Damián, vivir de fe, de esperanza y caridad. En la película Molokai que habéis visto, lo que más le costó al padre, a este hombre, cuando se va a aquella isla de Hawái, cuando se va a aquella colina, pues es que, claro, no tenía para confesarse, por ejemplo, un sacerdote para poder recibir el perdón de los pecados, ¿no? Se ve una escena impresionante que viene un barco y él desde la isla, desde la parte de la isla donde están los leprosos, sale a ese encuentro y pide por todos los medios que un sacerdote desde el barco le confiese. Claro, como no podían tener contacto con los leprosos, porque los leprosos eran los marginados, eran los apestados de aquella época, pues se ve la escena en la película Molokai de que el padre, desde una barca, a voz en grito se confiesa delante del sacerdote que estaba en el barco, ¿no? Y se ve como el sacerdote le absuelve de sus pecados, ¿no? Pero no podía bajar el sacerdote a confesarlo, ni podía ir, porque los leprosos estaban considerados los apestados, los marginados. Por eso también la Iglesia le invoca cuando le ha puesto como intercesor también para pedir por los enfermos de SIDA. En este sentido, vamos a ir punto por punto. En este sentido, es una meditación, una reflexión, una catequesis, como una enseñanza, como queráis llamarlo, pero muy práctica. Nosotros lo que queremos es que la gente aprenda a orar orando. Llevamos ya, este es el 4º año de nuestra escuela diocesana de oración. Nos quedan todavía por lo menos un par de años más, si Dios quiere, porque yo pienso dedicar otro año a los grandes orantes del Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Isaías, Jeremías, los profetas, todo. Y también otro dedicado a los grandes orantes del Nuevo Testamento, otro año, que serían San Pablo, serían pues todos los que aparece, María Magdalena, la Virgen, los grandes orantes del Nuevo Testamento, ¿no? San Pedro, todos los grandes orantes. Pero este año estamos haciendo los grandes orantes que tiene las 3 claves el Padre Damián. San Damián de Molokai, que es sacerdote de los Sagrados Corazones, que es un hombre además profundamente misionero, que es una persona que vive con los más pobres de los pobres en aquellos momentos en una colina
de Molokai, es decir, de la isla maldita, del estado de Hawái, de las islas de Hawái, donde tenían allí a todos los apestados, podríamos decir, y él se va a vivir con ellos. Un día se estaba lavando, bañando, pero sobre todo los pies. Y entonces se ponen los pies en el agua, eso se aparece también en la película, y entonces se ve que los pies desprenden en los pies, sale unas ampollas. Pero él se da cuenta de que no se entera, de que ya empieza a tener la carne muerta, que es lo que tienen los leprosos. Se empieza a dar cuenta de que no responde. Estaba el agua hirviendo y no se dio cuenta. Y como consecuencia de esto, pues empieza a darse cuenta de que también es ya leproso. Muere joven también, con 49 años, ¿no? Poco mayor que Francisco de Asís también, pero muere, no llega a los 50 años, ¿no? Vamos entonces a ver cómo oraba este hombre, con esas 3 claves: caridad que me urge, esperanza cierta, fe que me hace creativo y me lanza a vivir orando en las entrañas del pueblo y de la gente, ¿no? Primero, la caridad de Cristo me urge. Esto da como la prueba de algodón, que repito yo muchas veces, de la autenticidad de la oración del padre Damián. Mirad, una oración que no me lleve a amar a mis hermanos, que no me lleve a los pobres, que no me lleve a los sufrientes, que no me lleve a los que viven en todas las periferias, pues no es una oración cristiana. Yo cada vez que llamo a Dios Padre, Él me pregunta: ¿dónde están tus hermanos? La oración, no voy, como dicen en un preciosísimo himno de laudes, vengo a la oración huyendo del ruido, pero de los hombres no, de la gente no. Yo no vengo a la oración en una especie, como si queréis, como como si esto fuera una especie como de invernadero, o una especie como de huida o de cueva que me meto en la oración y los demás que les parta un rayo. Yo voy a la oración porque la fe me lleva, pero sobre todo me urge la caridad de Cristo, me urge el amor de Cristo, me urge sobre todo el ir a los más necesitados. Y eso es lo que hace el padre Damián. Él entra en esa congregación de los Sagrados Corazones, es un novicio, sus padres son campesinos, una persona humilde, y él empieza a frecuentar la oración, el trato personal con Jesús. Llega un momento en que la oración suya, pues como la nuestra, no sentimos a veces nada, nos aburrimos, pero decimos: Señor, qué bien se está contigo aquí. Qué bien se está contigo aquí, Señor. Y uno llega a experimentar en su vida que no podíamos vivir sin Jesús. Y él empieza a descubrir eso. Pero llega un momento en el cual se hace religioso. No se podía haber hecho religioso, se podía haber casado, pero él entiende que su vocación es religiosa y sacerdotal, como estamos celebrando este año dedicado a la vocación de los sacerdotes, ¿no? Esa vocación a la santidad, ¿no? Y entonces se le mete la caridad y el amor de Jesús tan fuerte en el corazón que le lleva a ser misionero y a marcharse a unas islas lejanas, las islas de Hawái, allá en un sitio lejísimo, de su patria, de su gente. Sabía que entonces los misioneros no es como ahora, que cuando se iban fuera no volverían nunca jamás en su vida a ver a su familia ni a sus padres, y morirían allí, como murió él, allí entre los leprosos. Luego, después de un tiempo, en el 39 lo repatrian y va a ser enterrado creo que es en Bruselas, que en Bélgica me acuerdo que fue, en Bruselas, en la basílica que tenían los misioneros del Sagrado Corazón, que era su congregación. ¿Por qué le urge la caridad de Cristo? La caridad de Cristo me urge. Esto lo dice San Pablo, como nos tiene que urgir a nosotros. Y esa es la prueba de algodón. Porque mirad, es muy difícil, haciendo un discernimiento, saber si yo oro bien o no oro bien. Es muy difícil. Es decir, la mayoría de los mejores orantes, de los más místicos, de los más contemplativos, tienen la impresión de que no saben orar. Están convencidos de que su oración es pobre. Y están convencidos de que cuando oran pierden el tiempo con todo lo que hay que hacer. Pero no tienen casi luces en su oración. La mayoría de los
orantes de verdad, de los contemplativos, eso es de San Juan de la Cruz, tienen esa impresión. Lo tienen, ¿no? Mientras que los que presumen de que rezan bien y oran bien, normalmente no saben rezar, ni saben orar. Porque confunden hacer una oración buena con sentimiento o con que están a gusto, y eso no es la oración cristiana solo. Bien, Dios a veces te puede dar unos consuelos, unos caramelitos para estar a gusto con Él, pero eso no es la oración cristiana. La oración es permaneced en mi amor. La oración es como yo os he amado, así os amo yo. La oración es aquí estoy para hacer tu voluntad. La oración se manifiesta en que la caridad de Cristo me urge. Y yo después de esa oración, pues me encuentro con que el Señor, sin darme cuenta, me va transformando. Esos rayos del sol de su corazón, como dice preciosamente San Manuel González, que lo mismo que el sol me cambia la piel, el trato personal con Jesucristo me cambia el corazón. Y uno tiene como la impresión en su vida de que ese trato con Jesús, esos rayos de sol que es la Eucaristía, me va cambiando el corazón y me va dando que la caridad de Jesús, la caridad de Cristo, la caridad del Señor, la caridad de la Trinidad, me urge. No me puedo quedar indiferente. Mirad, ante la situación que vivimos todos hoy en nuestro mundo tan preocupado, tan en crisis, de tantas tensiones, de tantas dificultades, de tantos problemas, ¿cómo no podemos nosotros, cómo podemos no vivir y permanecer en su amor? ¿Cómo podemos estar al margen? ¿Cómo la oración me va a dejar indiferente? Como pedimos en una canción muy conocida, aunque no es una oración propiamente de un cantautor cristiano, pero es una oración preciosa. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, ¿no? Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Solo le pido a Dios que no me sea indiferente la gente cuando rezo. Solo le pido a Dios que no me sea indiferente nunca en mi vida los sufrimientos de la gente, los problemas, ¿no? Y eso es lo que el padre Damián, en su oración, en su congregación y después de misionero, marcha a Hawái y allí comienza su oración. Y al principio, ¿cómo es su oración? Pues es una oración que le urge la caridad. Pero, segunda parte de su oración, él empieza a descubrir que allí hay muchas enfermedades. Empieza cuando trata con la gente, sobre todo la gripe, la sífilis, que han traído muchos de fuera, y sobre todo una enfermedad que se llama la lepra. Empieza a descubrir que hay personas que la carne se le va pudriendo, que van teniendo sin darse cuenta la carne está mal, y eso lo va él en el trato misionero que tiene con los hermanos, ¿no? Y viene este segundo aspecto, ¿no? Que es la esperanza. ¿Cómo tratar de crear esperanza? Claro, se puede crear esperanza desde fuera. Se puede crear esperanza sin yo compadecerme de la gente. Eso es el Adviento que vamos a empezar a vivir ya hoy, desde hoy. ¿Qué es el Adviento? Pues es ese tiempo de esperanza. ¿Y qué hace el padre Damián de Molokai, el apóstol de los leprosos? Pues segunda decisión de esperanza, me voy a vivir con ellos, sabiendo que no podía vivir en su comunidad, sabiendo que no le iba a acompañar prácticamente nadie, aunque sus superiores no solamente le dejaron, sino le animaron, pero él sabía que estando allí, como los leprosos, no podía. Y lo hace sobre todo cuando descubre que se está un día bañando y lavando los pies en agua hirviendo, que no siente los pies ya. Y sobre todo siente que empieza a caerse unas ampollas de los pies y no se ha dado cuenta del calor. Ya no siente ni calor ni frío en aquellos pies. Ahí empieza la historia de su oración de esperanza. ¿Y qué hace el padre Damián, el apóstol de los leprosos de Molokai, ante esa situación? Pues vive con esperanza aquello. Su oración se hace un grito en la noche. Él lleva a la oración cada leproso, cada persona que sufre, lo lleva en su corazón, lo hace suyo, porque es propio también del misionero y del hombre contemplativo llevar en su corazón. Y lo va a hacer de esa manera como hacen los santos, los místicos, los contemplativos. Él no se queda ni en la queja ni se instala. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estoy aquí? ¿O por qué me has mandado esto? ¿Por qué no? Forma parte de la historia del ser humano,
participa en la solidaridad de la gente, pero lo vive con esperanza. ¿Cuánta nos toca a nosotros vivir muchas veces con esperanza, como estamos viviendo ahora un momento dramático en la humanidad, 3 guerras casi mundiales, en fascículos, la situación de España tremenda, los problemas también que vivimos en la Iglesia, que tratamos de vivirlos con esperanza en un mundo totalmente hostil y de tantos ataques, la mayoría de las veces injustificados, ¿no? Pues todo eso en el fondo es vivir esa esperanza que vive el padre Damián. Él vive en aquella época, vive en aquella realidad, vive con sus hermanos los leprosos, se va a vivir allí. Allí tiene también su capilla, celebra la Eucaristía. Y de hecho, desde que le detectan la enfermedad hasta que mueren pasan, creo que son 5 años. Y en esos años, ¿qué hace él? Pues servir. Celebraba la Eucaristía con los leprosos, perdonaba los pecados a los leprosos, comía en la medida de lo posible con todos, como estaban allí todos ellos. Se hizo uno de tantos. Me hice amigo con los amigos, leproso con los leprosos, hermano con los hermanos. Y ahí está. Mirad, la esperanza de la cual habla el Adviento la viven los santos. Y eso es propio de la oración cristiana. Una oración cristiana que no te lleva a la esperanza no es cristiana. Si la oración te mete en una amargura, en una tristeza, si te vas cada vez más sintiendo que te estás agobiando, angustiando, pues eso no es de Dios. Tienes que vivir la vida, o tenemos que vivir la vida, pues con esperanza. Sé de quién me he fiado. Dios, que me metió en tantos líos, Dios me sacará. La trampa del cazador se rompió y escapamos, dice un salmo. ¿Cuántas trampas nos arroja el mundo, la vida, la sociedad? ¿Cuántas trampas? Como la trampa que le llevó al padre Damián. Pero la trampa se rompió y escapamos, como el pájaro de la jaula del cazador. Y esto es un poco lo que tenemos que vivir. Es la segunda clave que vive preciosamente el apóstol de los leprosos, que vive el padre Damián de Molokai. Lo vive desde esa situación hermosísima, por otra parte. Desde esa situación, por otra parte, llena de esperanza, ¿no? La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y eso es lo que vivimos en la oración. Yo cuando bajo de esperanza, cuando tengo menos gozo, menos alegría, cuando bajo un poco de ver las cosas demasiado aplastantemente, me siento sometido, digo, me falta oración. Me falta estar más tiempo con Jesús. Me falta adoración eucarística. Me falta estarse amando al amado. Me falta mirar la vida con los ojos de Dios, porque allí donde nosotros vemos cantidad de veces tantos problemas a exorcitar y estar ahí, Dios ve siempre la misericordia, nos sacará adelante. El corazón misericordioso de Jesús derriba siempre del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y la tercera clave y última que vive el padre Damián, y termino, es la fe. Una fe creativa. La oración te da una fe creativa. Fijaros, por ejemplo, los grandes santos que estamos viendo en este tercer año, que estamos viendo los maestros de oración, sacerdotes, misioneros, pero todos con esa característica de hombres que viven una profunda relación con Cristo en su ministerio sacerdotal. ¿Cómo lo viven? ¿Qué les hace? Pues les hace vivir una fe muy creativa. Pero claro, uno puede detectar los problemas. Hoy nuestro mundo necesitaría más misioneros, vale. Necesitaría más catequistas preparados, vale. Necesitaría más personas que se dedicasen y que estuviesen bien formadas, vale. Necesitaría... Pero ¿y tú qué haces? Tú que me estás viendo a través de este milagro que es la televisión, las redes sociales, desde cualquier parte del mundo que nos seguís. O sea, ¿qué hacemos nosotros los cristianos para decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad? La fe, como a María, te hace creativo. La fe, como a la Virgen, te hace salir de ti misma o de ti mismo. La fe en el trato personal con Jesús te lleva a que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y eso es lo que hace el padre Damián de Molokai. Su oración pues era una oración religiosa, como la de aquellos tiempos rezaban y hoy los religiosos, una oración de seguimiento, una oración de pobre con los pobres, de castidad,
para entregar al Señor tu vida y tu cuerpo y todo tu ser, y de obediencia para no tener más proyectos que los de su corazón. Eran los misioneros de los Sagrados Corazones. ¿Qué hacían ellos? Pues entregar la vida. No hacían más que eso. Y el padre también con esa idea va a Hawái. Por cierto, un pueblo que nunca jamás le olvidó, porque incluso cuando es considerado Estado Hawái, la estatua que tienen los hawaianos como representante de aquel pueblo, pusieron al padre Damián de Molokai, este misionero católico belga. Lo ponen. El pueblo de Dios nunca olvida a los santos que se han caracterizado por la bondad. Acabo de llegar de Roma, ¿no? Allí cuando voy a Roma me encanta ir a rezar a la iglesia nueva, la Chiesa Nueva, donde está enterrado Felipe Neri. Siempre tiene flores. También he estado, aunque he estado pocos días, 2 días, he estado en la tumba de Juan Pablo II. Siempre flores. Cualquier tumba que vas de un santo, a Sevilla, la de Sor Ángela de la Cruz, siempre flores. El pueblo de Dios nunca olvida a los santos de corazón bondadoso, a los que se han caracterizado por esa oración bondadosa, por acoger a los pobres, por escucharles, por atenderles, por estar cerca de ellos, ¿no? Por eso el padre Damián se caracteriza por ser el apóstol de los leprosos. Leer ese libro de Unerman os hará mucho bien. El director espiritual de nuestro seminario de Toledo, don Justo, cuando venía alguien que le decía, estoy en crisis, siempre le decía, te voy a decir 2 cosas para salir de las crisis. La primera, que medites la pasión de Cristo. Y la segunda, que siempre estés leyendo una buena vida de santos. Una buena biografía de santos nos saca de todas las crisis, como nos saca a nosotros si somos capaces de leer. Pues la vida del padre Damián, el apóstol de los leprosos, la película también, Molokai, pero es película. Sin embargo, la biografía es una pasada, es una gozada, y ayuda mucho a orar y a ver cómo los santos son como nosotros, de carne y hueso, y cómo los santos como nosotros se han caracterizado por la bondad. Y se les ha metido tanto Dios en el corazón que no podían vivir sin el amor de Dios. Y han vivido tan entusiasmado y tan lleno de ese amor a Dios que han sido capaces, como el padre Damián, de dejar a veces su confort allá en la isla, incluso dentro de Hawái, el sitio mejor y tal, para irse a la colina de los leprosos, a la isla Molokai, maldita de los leprosos, a estar allí con ellos viviendo. No lo hace por un voluntarismo, ni lo hace movido por un humanismo solo o por una especie de filantropía. No lo hace por eso. Lo hace porque ha contemplado Mateo 25. Señor, cuando te vimos leproso, encarcelado, enfermo, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, lo hacéis conmigo. Esa es la clave. Me habéis hecho conmigo, dice la Madre Teresa de Calcuta, y también lo dicen los santos padres, que no dice Jesús, bueno, imaginaros que es como si lo hicieseis conmigo. No, me lo habéis hecho a mí. Si has lavado al enfermo, si le has curado, si le has dado de comer al hambriento, me lo habéis dado a mí. Y si no me lo habéis dado, no me lo habéis dado a mí. Es una preciosidad, porque significa, y dice los santos padres, entre ellos también santos como Carlos de Foucault, la Madre Teresa de Calcuta, dice, oye, que nosotros creemos a pie juntilla, creemos siempre que Cristo dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre. Y porque lo ha dicho Jesús, creemos que en ese pan está su cuerpo y en ese vino está su sangre. ¿Y tú no crees que también en aquel que dijo, cada vez que lo hacéis con uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hacéis a mí? ¿En eso no creéis? Pues es el mismo Jesús el que lo dice, ¿no? ¿Y vosotros no creéis que cuando le hemos visto sediento, hambriento, es el Señor a quien se lo estoy haciendo? No es como si se lo hiciese al Señor, se lo estoy haciendo al Señor. Pues vamos a pedir al Señor en este inicio del Adviento,
con estas figuras colosales que estamos viendo. El Padre Damián, dentro de poco en las catequesis ya tenemos preparada la figura de San Pablo VI, de San Juan Pablo II, también que iremos viéndolo semana tras semana, con estos testigos de la misericordia divina que nos han enseñado a orar orando, que se han tirado al agua de la piscina de la oración, como hace este hombre, que era una oración que les ha llevado a una caridad que les urge a servir a los más pobres, a una caridad que le ha llevado a tener una fe esperanzada, a no quedarse, porque vivieron épocas como la nuestra, dificilísimas y complicadísimas, pero no se quedan ni en la queja, ni se quedan diciendo qué mal está todo, esto no tiene solución, sino que dieron la solución desde el amor de Dios. Y tampoco, por otra parte, vivieron más que una fe que se hizo esperanzada, una fe que se hizo vida, una fe que se hizo realmente y se vivió con los sentimientos del corazón de Jesús. Pues vamos a hacer esa oración práctica que hacemos las catequesis, todas las reflexiones, meditaciones que hacemos sobre la oración, aprender a orar orando. Vamos a mirar todos los que estamos aquí en este rato que nos toca de la oración, en nuestra adoración perpetua, miramos a Jesús escuchando este cántico. Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a abrir las manos ante ti, orar con limpio corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejando que hable, Señor, orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir, Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a abrir las manos ante ti, orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu voz, de tu presencia que es calor, dejarnos descubrir por ti, orar también en sequedad, las manos en tu hombro, Señor, mirarte con sinceridad, aquí nos tienes, háblanos, Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a Señor, enséñanos a orar. Hoy tenemos la gracia también de tener como testimonio de esta experiencia que nos ha iluminado hoy el gran apóstol de los leprosos, el Padre Damián, pues a Alfredo, que es el que junto con un servidor y también el delegado de espiritualidad, don Jesús, entre los tres hacemos realmente esta iniciativa de la Escuela Diocesana de Oración, como la Hora Santa y otras muchas iniciativas. La figura de Alfredo, que también está en la Comisión de Sostenimiento de la Iglesia y que ahora lo pueden ver todos en el canal diocesano en un programa magnífico que se llama Por Tantos, y que realmente está resultando de un gran atractivo al presentar toda la labor que hace la Iglesia diocesana.
Pero la figura y lo que pretendemos con este testimonio no es que perdamos de vista que estamos delante de Jesús presente en la Eucaristía, sino que también los testigos, como en este caso va a dar Alfredo, nos va a ayudar, ¿no? Porque va a contar su propia experiencia, como también los padres de sacerdotes que están pasando, las hermanas, las personas que están relacionadas con los sacerdotes están este año dando testimonio. Aparte de que Alfredo tiene una gran experiencia pastoral, porque él ha estado 3 años en Seseña, de vicario parroquial, ha estado también 5 años prácticamente, o en torno a 5 años en Consuegra, otro pueblo grande, trabajando mucho con jóvenes, ha estado también en el instituto, y ha estado, y ahora últimamente está en Talavera de la Reina, en la parroquia de Santa María, una parroquia también que tiene mucha vida, trabajando mucho todavía y siempre con la pastoral de juventud. Entonces, pues bueno, no olviden ustedes en este testimonio de Alfredo, cuando lo escuchemos, pues pedir mucho por los sacerdotes, por su santidad, por su perseverancia, ¿no? Para que el Señor nos siga concediendo sacerdotes santos según su corazón, ¿no? Y que su testimonio nos ayude a la oración. Vamos a escuchar, los que estáis aquí presentes en la adoración perpetua y los que nos siguen a través del canal diocesano en YouTube, vamos a escuchar el testimonio que tiene como objetivo, todos los testimonios aquí, enseñarnos a orar orando. Tiene ese objetivo. Todos los testimonios que han pasado aquí durante estos ya, vamos para el 4º año, nos están enseñando cómo aprender a orar orando. Muchas gracias, don Francisco. Y con el permiso también del Señor, porque lo que voy a contar a mí muchas veces, pues me gusta decir que es pues el evangelio de mi vida, ¿no? Los apóstoles, los evangelistas escriben su experiencia personal con Cristo y nos la transmiten a través de los evangelios. Y es su historia de salvación en muchos de ellos. Pues también a mí me gusta decir eso, ¿no? Como el Señor pues ha ido escribiendo esa historia de salvación en mi vida. Tengo 40 años, nací el 2 de octubre de 1983, Día de los Ángeles Custodios, en una familia muy cristiana, de abuelos pues muy cristianos, que desde pequeño me enseñaron a rezar al corazón de Jesús y tener ese gran amor a Cristo hostia, a Cristo Eucaristía. Me cuentan que yo de pequeño pues me ponía con mi abuelo paterno cerca del corazón de Jesús por las noches a aprender a rezar, ¿no? Al corazón de Jesús. Mis padres se casaron un 4 de agosto de 1979, por lo tanto, día del santo cura de Ars. Ellos dicen que ya el Señor les hablaba el día de su boda de sus hijos, porque mi hermana se casaría posteriormente en un sitio donde ellos también tuvieron especial devoción ese día, que es la capilla de la Virgen del Carmen. Y mi hermana pues se casó un 16 de julio del 2011. Pues como le decía, soy de una familia cristiana que desde muy pequeño pues me han inculcado los valores cristianos. No solo el valor, a veces decimos eso, ¿no? Los valores cristianos, sino aprender a orar. Recuerdo que mis abuelas y mi madre y mi padre, cuando llegaba la tarde, pues nos hacían de parar de hacer los deberes para poder ir a misa y poder poner toda la tarde y todo el día en manos del Señor la jornada. Además, cuando llegaba el mes de junio, mes dedicado al corazón de Jesús en Yepes, de la parroquia de la que pertenezco, se pone el Santísimo con exposición menor, y mi hermana y yo siempre íbamos a las 3 de la tarde, como ya no había colegio por las tardes en julio, pues íbamos a las 3 de la tarde los dos a rezar. Y de hecho felicitaba muchas veces a nuestros padres por cómo nos portábamos yendo a misa. Recuerdo pues con cariño cómo me prepararon para la primera comunión las hermanas jerónimas que estaban en Yepes, y cómo ellas, pues sobre todo la hermana Antonia, me hizo amar mucho más todavía la Eucaristía. Recuerdo esa preparación preciosa de la primera comunión que recibí de manos de otro sacerdote que también, pues hace un rato estaba con él y me decía, la primera vez que te preguntaron si podías ser sacerdote fui yo, ¿no? El día de mi comunión, que fue don Miguel Llorca.
un sacerdote de nuestra diócesis. Y ese día recuerdo recibir a Jesús con cariño y con mucho amor, ¿no? Y rezar, cerrar los ojos, como me dijo la hermana Antonia, y ponerme en presencia de Cristo hostia. Después, con el tiempo, pues fui monaguillo, también de manos de don Miguel Llorca y de también don Vicente, un sacerdote que murió, pero que también marcó mucho mi vida y mi vocación. Recuerdo de ir por las noches, a la adoración nocturna con mi padre, sobre todo el Jueves Santo, y estar pues toda la noche con él, de monumento en monumento, y ayudándole a él y estando con él en el turno de la adoración que le tocara, ¿no? en el Jueves Santo. Y siempre como con mucho cariño, ¿no? al Señor. Es cierto que todo ese cariño empieza como a enfriarse con la adolescencia, puesto que cuando llego en torno pues, a lo que antes era séptimo de GB, primero de la ESO, actualmente empiezo a recibir bullying, acoso en el colegio, por parte de los que eran mis amigos. Y eso empezó a enfriar mi corazón, mi relación con el Señor, porque me preguntaba, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Todo encima se empieza como a destapar en casa también por una paliza grande que me dan al salir del colegio. Y como que ese acoso también desde casa lo veo como que yo soy el culpable de ese dolor que están también sufriendo mis padres. Y un día pues incluso intento quitarme la vida, porque era la forma de quitar todo lo que yo tenía de ahí, gracias a que mi hermana, que es 3 años más pequeña que yo, pues paró. Fue ese ángel, que además nació también como yo el día 2 de octubre, Día de los Ángeles Custodios. Fue ese ángel que paró esa mano, pero mi corazón estaba muy frío, muy dolorido. Y empieza una adolescencia pues muy difícil, donde los estudios pasan a una última parte, donde todo empieza a querer ser el mejor en lo peor. El mejor en las fiestas, el mejor con las chicas, el mejor con los amigos, el mejor en el botellón, el mejor en todo lo peor. Y el corazón se iba cada vez enfriando más. Hasta que llega el momento de mi confirmación. Recuerdo que mi catequista me dijo, ¿no? Un día, cuando terminéis tenéis que ir al grupo de jóvenes. Y pues yo le dije, mira, cuando se termine la confirmación, terminará mi paso por la iglesia. Yo estoy aquí por obligación. Y recuerdo que cuando llegó el día de mi confirmación, el obispo de aquella época, el cardenal don Francisco Álvarez, al estar a su lado en la foto de familia, me dijo, tienes que ser testigo de la misericordia. Yo no le di más importancia a esas palabras, pero sí que vi que la confirmación a mí me llamaba a seguir dentro de la iglesia y a reconciliarme con él, con ese amigo que no entendía por qué me había abandonado. Y ahí empieza mi época en la que, sigo buscando ser lo mejor, pero adentrándome también en evangelizar y en estar dentro de la parroquia, en el grupo de jóvenes, intentando buscar la dirección espiritual, pero sí es cierto que buscando mi propio interés. Llega un momento en el que comienzo la carrera, yo estudié publicidad y relaciones públicas, allí comienzo también con una relación con una chica, que empiezo a trabajar también en el departamento de marketing de una empresa, y veía que tenía todo lo que yo podía desear y era casi envidia de muchos de los que me rodeaban. Pero mi corazón seguía estando vacío, necesitaba algo más. Y es donde dejo el trabajo, dejo mi relación, y con mi director espiritual, días antes de irme de viaje a Estados Unidos para seguir profundizando en los estudios y creciendo cada vez más, pues me pregunta delante de la imagen de San Juan Pablo II, ¿y por qué no le preguntas al Señor qué es lo que quiere de ti? Hasta ahora tú has hecho lo que has querido, pregúntale a Él. Yo recuerdo que le dije, mira, si estás diciéndome que el Señor quiere que sea sacerdote, olvídalo, no lo voy a ser, ¿no? Otro zasca, como dicen los jóvenes del Señor, ¿no? Me calla la boca constantemente, ¿no? Y recuerdo que me dice, mira, llévate un libro, La vida de San Francisco. Él se refería a San Francisco de Asís, pero yo cogí otro libro, San Francisco Javier. Pero cuando llego a Estados Unidos y comienzo a profundizar en su vida,
voy viendo que la vida de San Francisco Javier me marca mucho el corazón, porque era muy parecido a la mía, un hombre que le gustaba pues destacar en las noches parisinas y de vivir pues de lo que otros, de la vanidad del mundo, hasta que se encuentra con San Ignacio de Loyola y le dice que le siga y que lo deje todo, ¿no? Y ahí es donde empieza a nacer en mi corazón esa pregunta del ¿por qué no? Y buscando en la oración, buscando en el Evangelio de cada día, buscando en los signos que el Señor me marcaba cada día, fui profundizando en ese descubrimiento de cuál era mi vocación. Y me di cuenta que el Señor me lo había marcado casi desde el primer momento, en el día de mi nacimiento, con las lecturas de la fiesta de los ángeles custodios, que dicen en la primera lectura del libro del Éxodo: te mandaré un ángel que te llevará al lugar que te tengo prometido. Y el segundo: si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y yo, mi corazón buscaba ese volver a sentirme con la misma ilusión y con la misma alegría que tenía cuando era niño y estaba cerca del Señor. Cuando le miraba al sacerdote o miraba la Eucaristía y llenaba mi corazón de gozo. Y ahí es donde pues voy viendo que el Señor me llama a ese sacerdote hasta que le pido la última prueba. Y estando el domingo de resurrección, los jóvenes de la parroquia sentados en bancos, el domingo de resurrección, rezando laudes, la religiosa que nos acompañaba dijo: bueno, pues cada uno que rece del segundo salmo una estrofa, según estéis sentados. Y a mí me tocó decir: sacerdote del Señor, bendecid al Señor; siervos del Señor, bendecid al Señor. En ese momento miré a Cristo, Eucaristía en el sagrario, y le dije: aquí estoy, Señor, aquí está tu futuro sacerdote. Desde ese momento, pues decido entrar en el seminario de nuestra archidiócesis, y el 28 de julio del 2015 me ordeno sacerdote. Y como ha dicho don Francisco, me ordenan sacerdote. Y como ha dicho don Francisco, en estos 8 años que llevo de sacerdote, de ministerio, he visto que el Señor ha ido marcando toda mi historia y ha ido preparando mi corazón para lo que me he ido entregando y lo que me he ido encontrando. Jóvenes que han recibido acoso, que han recibido o tienen necesidad de quitarse sus vidas, jóvenes desesperados, jóvenes que no encuentran luz, y que gracias pues también a la experiencia de la historia que el Señor ha permitido en mi vida, ha ido preparando este corazón sacerdotal para poder ser lo que dijo el cardenal don Francisco en el día de mi comunión, de mi confirmación: ser testigo de la misericordia de Dios. Y desde entonces pues le puedo dar gracias a Dios por todos estos 8 años en los que yo he sido infiel en muchas ocasiones. Como digo, me gusta decir, este pobre sacerdote, no pobre solo económicamente, sino también pues pobre espiritualmente, que necesita mucho de la oración de muchos, pero que el Señor, a través de su misericordia, de su gracia, ha ido tocando el corazón de tantas personas. Les pido oraciones, y sobre todo les pido oraciones para que sigamos siendo fieles al Señor, sigamos siendo testigos de la misericordia, testigos de ese amor de Dios que se derrama en tantos corazones y que necesitan ser sanados a través de las manos del sacerdote, sanarlos el propio corazón de Cristo. El testimonio sacerdotal de Alfredo, que es de casa, nos ha puesto las pilas y nos anima a pedir mucho para que haya santos sacerdotes que, como él, tenga esa visión tan preciosa de decirle un día a Jesús: aquí estoy para hacer tu voluntad. Y que sigamos pidiendo para que tengamos santos sacerdotes según su corazón. Seguiremos sábado tras sábado pues con los grandes testigos de esa divina misericordia que hablaba él. Las figuras vamos a tener 2 sábados dedicados a los 2 últimos papas que han sido canonizados por la Iglesia, San Pablo VI y San Juan Pablo II. Seguiremos día tras día aprendiendo a orar, orando con los testigos, con los mejores hijos de la Iglesia, con los santos. En este momento, con los sacerdotes santos que nos han precedido o que viven con nosotros, sus testimonios también, pero también hoy la figura del padre Damián, del apóstol de los leprosos, el apóstol de Molokai.